Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela, gracias por estar acá. En este video les voy a hablar de la energía del planeta Venus en el signo de Escorpio. Venus es un planeta que habla de lo que nos gusta, cómo nos abrimos a recibir aquello que nos gusta, cómo complementamos en vínculos, cómo conectamos con nuestro valor propio. Bueno, hay mucho más para saber sobre esta energía. Les invito a que si quieren profundizar un poquito más pueden buscar el video introductorio a Venus. Lo encuentran aquí en este canal. Pero al estar en Escorpio se va a expresar con tintes escorpianos. Escorpio es un signo de agua, el agua está asociada a nuestro mundo emocional y las emociones escorpianas son las emociones intensas, profundas. Escorpio es un signo que nos lleva a conocernos profundamente, a conocer esas partes nuestras que no nos gustan tanto para poder justamente ver por qué no nos gustan tanto, transformar digamos, esos conflictos, entrar en crisis, transformar eso que no nos gusta en algo que nos dé vitalidad, nos genere vida nueva, energía. Venus en Escorpio entonces obviamente se va a sentir atraído o atraída hacia este mundo misterioso, profundo, de intensidad, tanto en lo personal, abriéndose a explorar todo aquello que le permita conocerse profundamente, por ejemplo, lenguajes ligados a lo esotérico o cualquier tipo de terapia que le permita conectar con su mundo emocional, ¿sí? Como también en vínculos, obviamente va a buscar, quien tenga Venus en Escorpio, vincularse con personas que le permitan conocerse profundamente, tocar el dolor, conectar con las crisis, ¿sí? Esto suena muy raro, pero bueno, es así. Venus en Escorpio se abre a ese mundo de lo negado, de la sombra, descubrir la sombra, le gusta todo eso, le magnetiza. Entonces, obviamente, le van a gustar personas muy conectadas con esta capacidad de lo intenso, de ser intensas, personas sin miedo a indagar en lo más profundo de su psiquismo, incluso también personas muy conectadas con su sexualidad, porque obviamente Escorpio, al proponernos esta posibilidad de profundizar en vínculos, nos lleva justamente a descubrir que cuando profundizamos mucho con otra persona, llegamos a esa fusión energética, la sexualidad obviamente se transforma en algo muy creativo, en algo que permite tomar energía de la otra persona, compartirle nuestra energía y desde ahí crear nuevas formas de vida. Entonces, bueno, también va a estar quien tenga Venus en Escorpio muy conectado o conectada con su mundo sexual, o le va a gustar poder de a poco ir explorando su sexualidad sin miedo, sin tabú. ¿Sí? Estas personas están abiertas a cosas que para muchos otros signos quizás no sean tan fáciles de abrirse a explorarlas, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente le van a gustar personas que estén muy conectadas con todo eso, le va a gustar poder expresar esta intensidad de forma directa, de forma muy placentera, ¿sí? Quienes tienen Venus en Escorpio no tienen enrosque en decir lo que les apasiona, lo que les gusta profundamente, lo que despierta este placer, ¿sí? Y además, bueno, obviamente le va a gustar poder que la persona con la que se relacionen acepte toda esa intensidad, toda esa pasión que les mueve, ¿sí? Obviamente como Escorpio es un signo ligado a ir a fondo, a conocerlo, lo que no se ve superficialmente, también se va a asociar a un gusto por la investigación, ¿sí? Más allá de lo vincular, investigar, cuando algo les gusta hacer, cuando algo que puede estar asociado a lo creativo o a lo que les genera disfrute, felicidad, alguna actividad en sus vidas, estas personas van a querer investigarlo todo sobre eso que les apasiona. Es como si se absorbieran en eso para poder desentramar, conocer todas las aristas, conocer todo sobre eso que les gusta, les apasiona, les genera disfrute, placer y demás. Obviamente también, como cualquier otro signo, va a tener un lado B, un lado con el que hay que aprender a lidiar, que es, o más bien hay que aprender a encauzarlo para no caer en excesos, en no rozar los límites al punto de perder la noción de lo que se está haciendo, porque también para Escorpio poner límites a su propia pasión es sano, ¿sí? O sea, con Venus en Escorpio puede haber un excesivo deseo por tener el control, para no perder justamente eso que tanto le apasiona, por ejemplo, una relación, querer controlar, dominar, manipular al punto de no darse cuenta o quizás no importarle si está dañando
a la otra persona en su afán de no perderla, de no soltar, ¿sí? Porque justamente al estar en esa fusión vincular se obtiene mucha energía de los demás. Escorpio es un signo que sabe administrar muy bien la energía de otras personas y se asocia mucho a esto del poder, del control. Entonces, bueno, es recomendable que con Venus en Escorpio también las personas puedan observar si realmente necesitan controlar o dominar al punto de dañar a las demás personas con las que se vinculan o incluso perderse a sí mismas en vínculos tóxicos, en vínculos en los que hay demasiado abuso de poder, por ejemplo, estar con alguien que abusa de quien tiene Venus en Escorpio, que domina, que controla, que manipula psíquicamente a la persona. Bueno, observar si eso estás viviendo con Venus en Escorpio en alguna relación, bueno, replantéate para qué lo necesitas, porque también esto de comprender que tu valor propio está en poder conocer profundamente todo lo que te motiva y descubrir la raíz de eso, ¿sí? Ir profundo para descubrir de dónde nace eso que te apasiona o de dónde nace tu necesidad de controlar o de ser dominado o dominada, ¿sí? Entonces, bueno, creo que acá esto también es importante destacarlo porque, bueno, digamos que muchas veces podemos llegar a caer en límites que después nos generan un montón de otros conflictos, así que bueno, creo que estaba bueno sumar ese dato. También les voy a contar sobre los tintes o las analogías a Venus en Escorpio. Una es Venus en la casa 8, que es la casa de Escorpio. Acá obviamente va a haber que sumar el signo en el que se esté manifestando o expresando este planeta, pero al estar en casa 8 va a indicar que la persona conecta con su valor propio, Venus, en vínculos en los que hay una fusión, una entrega emocional intensa, en los que hay ya una capacidad de profundizar, ¿sí? No quizás en relaciones más superficiales o románticas que no permiten conocer a fondo la dinámica de la pareja o a la otra persona, sino en esos vínculos donde hay una entrega, donde hay una capacidad de sostener esa intensidad. Entonces es en esos vínculos que quien tiene Venus en Escorpio obviamente va a conectar más con su valor propio, va a descubrir profundamente qué tan conectado o conectada está con esto, con su valoración y qué tan valorado o valorada se siente en esos vínculos. Y además obviamente va a gustar también de indagar en toda esta cuestión más escorpiana, los lenguajes esotéricos, el psiquismo, las terapias, incluso, bueno, va a gustar un poco de indagar en lo más ligado a la muerte, a la transformación, el contacto con el poder, la economía compartida, ¿sí? Esto de obtener recursos de otras personas, posiblemente tenga muchas capacidades para administrar esos recursos económicos, psíquicos, emocionales y todo. Por eso también acá hay que ver en qué, digamos, qué pasa con la carta en sí en general, pero bueno, al estar en la casa 8 tiene mucho que ver con esto. Y bueno, también les voy a hablar sobre las analogías por aspectos. Venus-Plutón. Plutón es el planeta que rige a Venus, habla de nuestro poder personal, arquetípicamente era el dios del inframundo. Entonces, bueno, esto ya nos da un cierto panorama de lo que va a plantear en relación a Venus, ¿sí? Va a tomar características similares a Venus en Escorpio, pero bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en la conjunción, que es el primer aspecto duro, muy importante, Venus-Plutón, estas energías salen juntas. Cuando la persona se siente atraída hacia algo, inmediatamente se está activando también su Plutón y puede tener que ver justamente con esto, ¿no? Como que se siente atraída por figuras de poder, por personas muy dominantes, muy controladoras o muy controladas, como muy en contacto con su poder personal, o incluso que la persona que tiene Venus-Plutón pueda estar activando de manera inconsciente o poco reflexiva todo su Plutón cuando se abre de forma venusina. Entonces, como con cualquier aspecto de conjunción entre dos planetas, va a ser importante que quien tenga Venus-Plutón vaya aprendiendo a lo largo de su vida a observar las consecuencias de los hábitos más ligados a lo venusino, vinculares, creativos, o incluso esto, ¿no? De cómo conecta con su valor propio, de no estar cayendo en hábitos autodestructivos, hábitos de demasiada manipulación para con otros que perjudican a la persona que tiene Venus-Plutón. Bueno, acá ustedes van a tener que hacer un trabajo de indagación personal. Acá lo que se plantea es que como estas dos energías salen juntas, quien tenga Venus-Plutón en conjunción, bueno,
en algún momento de su vida va a tener que hacer un trabajo de reflexión y observación de cómo ha accionado para ver las consecuencias de eso, ¿sí? Cómo eso lo ha dirigido hacia donde está en su momento actual. Por otro lado, Venus en cuadratura a Plutón, bueno, habla de que cuando la persona se abre de manera muy venusina, aparece Plutón como un choque. Si yo me abro venusinamente en mi mundo sin registrar todo mi Plutón, sin registrar toda esa necesidad de poder, de controlar en vínculos, bueno, voy a vivir vínculos en los que todo ese Plutón proyectado en un otro, o más bien que viene sin que yo registre, que yo también tengo esa energía, bueno, lo voy a vivir como un choque, como algo que me saca de mi camino, de que me hace redireccionarme para comprender realmente qué estoy haciendo con estas dos energías que me pertenecen, ¿no? Mi Venus y mi Plutón van a buscar ser encausados en formas que incluyan las dos energías en sí. Y bueno, con Venus en oposición a Plutón, la oposición es un aspecto de máxima distancia que invita a tomar conciencia, ¿sí? A ver venir algo. Incluso se pueden repetir patrones vinculares en los que yo me quedo muy en Venus, proyecto mucho Plutón, entonces bueno, voy a tener que aprender a observar de manera objetiva y tomar conciencia por qué se me repiten ciertos hábitos vinculares, por qué tiendo a proyectar Plutón, porque necesito que me controlen, que me dominen, y lo mismo al revés. Si soy yo quien se posiciona mucho de un lado plutoniano, voy a perder esta capacidad de ser más amoroso, más amorosa, más sensible, más receptivo, porque voy a estar queriendo controlar, proyectando Venus. Entonces, bueno, mientras más de un lado me pongo, más veo venir de frente lo que estoy poniendo afuera. Por lo tanto, este aspecto me va a llevar a que aprenda a tomar conciencia y a integrar o a encauzar estas dos energías de una forma menos polarizada, así en como encontrar un punto medio en el que las pueda expresar siendo consciente de lo que estoy haciendo con ellas. Bueno, espero que esta información les sea útil, que les guste este video. Si es así, lo pueden compartir, pueden darle me gusta, suscribirse a este canal. También pueden seguirme en Instagram y en Facebook, me encuentran como Astrología Vincular. Y pueden visitar mi sitio web astrologiavincular.com para conocer un poco más sobre los servicios que brindo. Espero que si tienen dudas las dejen en los comentarios para poder ir respondiéndolas. Les dejo un abrazo y nos vemos pronto.